Hola, ¿qué tal? Son las 3 de la tarde con 31 minutos, las 3 con 31, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde la Ciudad de México, Distrito Federal, por el Grupo Fórmula, recordándoles que nuestro programa lo pueden ver a través de toda la cadena de Radio Fórmula en el país y fuera del país. Aquí en la Ciudad de México estamos en el 103.3 del FM y el 970 del AM. En Estados Unidos nos pueden también escuchar, y en Canadá y en Puerto Rico por Sirius XM, el canal 156 de la red de radio digital más grande del mundo. En televisión, Telefórmula se puede ver por el canal 121 de Sky y de Easy, en el 161 de Total Play, y en Estados Unidos estamos en el canal 858 de The Dish Network, también en Time Warner Comcast. Nos pueden ver y escuchar a través de la aplicación Radio Fórmula para las aplicaciones iOS y para la otra aplicación, la verdad es que no sé, ya se me olvida cuál es. ¿Cuál es la otra aplicación? Además de la iOS. De Android. La Android, bien. Sí. Sí. También nos pueden ver en radioformula.com, teleformula.com, grangrupofórmula.com, y la edición diferida del programa también la encuentran en ruizgilitimes.com, que es mi sitio. Recuerden, @ruizgili es mi Twitter, Eduardo J. Ruiz Gili es mi Facebook, y estamos aquí para arrancar. Antonio Castro, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Armando Chacón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy vamos a inaugurar una nueva época de este programa. Vamos a invitar como colaboradores huéspedes a que vengan a hablar de todo, a quienes tienen, posiciones de liderazgo en diferentes áreas y, ¿cómo se dice?, de la vida nacional. Sí. Y hoy estrenamos esta, y me da mucho gusto porque me cae muy bien, lo tengo que decir, siempre me ha caído muy bien, Miguel Barbosa, quien es senador por el PRD, por Puebla, y presidente de la mesa directiva del Senado de la República. ¿Cómo estás? Eduardo, bienvenidazo. Me tuve que autoinvitar para que inauguraras esta nueva etapa de tu programa. Fíjate que la tuvimos hace muchos años, y en esa época vino Gloria Trevi, mucha gente, pero ya lo dejamos. Y el otro día que te autoinvitaste dije, vamos a empezar de nuevo. Qué bueno. Está bueno. Sí. ¿No? Y a ver, ¿por qué te autoinvitaste? Bueno, primero porque, como dices, cada vez que nos encontramos me he peleado menos contigo que Tere Vale lunes, miércoles y viernes. Al rato llega Tere, ¿para qué? Y después porque oye, es encantado. Tu programa tiene mucho rating. Sí, tiene mucho rating a esta hora, lo veo siempre. Ah, qué amable. Yo como por lo regular en mi oficina. Ajá. Con mi esposa, ¿sí? O sea, tu esposa va a tu oficina. Mi oficina. Hijo, qué abnegación, ojalá todos fueran así. Así debe ser. Llevo vida de albañil, ella me lleva todos los días de comer. Qué rico. Y comemos juntos y estamos viendo tu programa. Pues oye, pues qué bueno, pues ya estás en el programa, ahí estás, mira, ahí estás. A ver, vamos a empezar a hablar sobre un tema del que yo escribí en mi columna el día de hoy, que es el suicidio. Porque es un tema que casi no se habla, y creo que ahí los legisladores van a tener que hacer algo. Porque en México se están suicidando al año, y son datos medio al tanteo, porque el último estudio extenso sobre el suicidio se hizo por el INEGI en 2011. Ya pasaron 4 añitos. 6,000 personas al año se están suicidando en México. Y el problema es que este número se ha duplicado en los últimos 20 años. En 2013 se suicidaron 5,909 personas, es el último calculito, vamos subiéndole un poco más. Yo dije, bueno, 6,000 para redondear. 82% hombres, 18% mujeres. Lo más grave, 15% jóvenes entre 15 y 19 años de edad. 16% entre 20 y 24 años de edad, 12% entre 25 y 29 años de edad. Estamos hablando que el 43% de los suicidas en nuestro país son personas jóvenes que están iniciándose en la vida, entre los 14 y los 29 años de edad. Sí, es grave. Los estados donde más se mataron son el Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, Guanajuato y Chiapas. En el mundo, el suicidio es la primera causa de muerte violenta. Supera la suma de muertos por guerras y por homicidios. Causa número 1, yo no lo sabía. Se calcula que en 2013 se suicidaron 1 millón de personas en el mundo. Una persona cada 40 segundos. En lo que he estado hablando, 2 personas ya se mataron. Es una verdadera epidemia. Entonces lo que yo me pregunto, a ver, si 16 personas se están matando todos los días en México, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Qué se va a hacer y qué se puede hacer? Yo sé que algunos países tienen estas líneas directas, ¿no? Donde yo me quiero suicidar y hay un consejero que les empieza a platicar, hay grupos de apoyo, hay muchas cosas. Que yo sepa, en México
no existe nada. Y Bueno, sí es grave. Bueno, yo estuve revisando a propósito de este programa y pues sí, hay acciones que yo diría que son bastante tímidas, pero existen, ¿no? Qué bueno. Yo creo que es más grave de lo que tú apuntas, porque esos son los que consiguen suicidarse. Hay un número mucho mayor de personas que lo intentan y pues... En el mundo son 20 millones de intentos de suicidio, ¿eh? Claro. Más 1 millón lo logran. Y es por demás interesante, si tú ves la división, por ejemplo, entre hombres y mujeres, los hombres usan métodos mucho más definitivos. Es decir, los hombres en México prefieren ahorcarse o usar armas largas para quitarse la vida, mientras que pues las mujeres utilizan métodos más civilizados, como puede ser el envenenamiento, ¿no? Bueno, es para estar guapas ahí. Es correcto. Nos parece de broma, pero sí entra el factor del ego. Fíjate La mujer que- no se quiere ver toda molada, muerta, ¿no? El hombre como que no tanto. Hace 20, 30 años los suicidios ocurrían fundamentalmente en los países muy desarrollados, donde había seguridad social. Era el caso de Suecia, los países nórdicos. Japón. Pero espérame, justo hubo una correlación que yo nunca supe si lograron a demostrarlo, de que era parte del sol. Eran zonas geográficas donde no la hay- noche dura. Donde el invierno es muy largo. Eso. Y Y la gente se deprime brutalmente. la Luego- depresión, mira, las causas en México es depresión, mala situación económica, el abandono o traición de la pareja y la soledad. Sí, en estos países, pero parece que el problema está migrando hacia donde hay mucho sol Eso, también. Sin embargo, hay otras observaciones históricas que invalidan el tema del sol y demás. Sí. Por ejemplo, si fuera el caso, en el invierno se suscitarían más suicidios y resulta que los meses preferidos son más hacia la primavera Curioso. y el verano, ¿no? Entonces, nadie sabe a ciencia cierta pues cuáles son las causas. Hay muchas correlaciones, cuáles están asociadas, pero es muy difícil una causa específica, ¿no? Pero la depresión sí entra. Yo ayer estaba hablando sobre este tema con mi nuera, que es psiquiatra, y me dice la depresión es el suicidio es cuando la persona No llega a encuentra la salida. conclusión que la muerte es mejor que la vida. Imagínate qué grave. Y este es de los problemas, que es como el alcoholismo. Hasta que no se muere un pariente tuyo, o tú estás muy amolado, haces conciencia del alcoholismo, o el cáncer. Hasta que no das, hasta que alguien muy cercano a ti no lo sufre, pues, le pasa a los demás. Y estos de los temas como que no deberían estarlo hablando los legisladores y haciendo algo al respecto, Miguel. Bueno, primero decirte que cosas malas ocurren en la sociedad para llevarnos a esas cifras tan alarmantes de suicidios. Y claro, O sea, la situación económica, la inseguridad pública, la frustración que mucha gente tiene por lo que le rodea, pues desafortunadamente, si lo ligas a estados de salud inclusive, si lo ligas a lo que te rodea y la imposibilidad de resolverlo, lleva a este tipo de decisiones que deben de ser vistas como un asunto del Estado. Esa es la pregunta que tú me haces. Claro, o sea, el Estado, ¿qué está haciendo ¿Cómo al debe de respecto? verlo el Estado? Finalmente, el Estado se instituye para provocar en la sociedad el bienestar común, Ujú. el estado de bienestar que todo hombre, que toda mujer, que todo ciudadano, que toda persona requiere para vivir en sociedad. Si no, ¿para qué sirve el Estado? Sí, el problema es Sí. que no necesariamente el suicidio está relacionado con el bienestar. Como ya mencionabas, en las sociedades más ricas muchas veces se encuentran tasas de suicidio más altas. No es más un asunto directo con la persona y sus circunstancias. Hay casos de poblaciones muy pobres, por ejemplo en el Amazonas, donde el suicidio no existe, simplemente está fuera del mapa mental de las Y en personas. país como el ¿no? nuestro, porque la religión juega un factor, ¿eh? En país como el nuestro, donde la mayoría de la gente tiene la idea de una vida después de esta vida, una vida después de la muerte, la piensan mucho. En países donde ya pues, se han vuelto ya muy laicos, como los países escandinavos, o Japón, donde hasta matarse bien tiene su chiste, ¿no? Y tiene que ver con el honor. Hay otro asunto, pero a mí sí me preocupa el caso de México. Yo sí creo que es algo de Estado, porque debería haber las ayudas, El apoyo, sí. el apoyo psicológico, porque en México tradicionalmente la enfermedad mental no es una de las enfermedades que les guste Pero- ni tratar, ni en el Seguro Social, ni el Seguro Popular, nada de esto. Oye, yo quiero referirme a lo que dice Armando. Este tipo de suicidios, o sea, los datos que tú nos das
de que en países con más posibilidades económicas puede haber más suicidios, ¿sí? Que no depende inclusive de la situación económica que rodea a la familia. Yo creo que es una estadística general de una evolución inadecuada de la conducta humana, inclusive provocada por el exceso o por estar rodeado de todo lo... Sí, el dinero no es todo, ¿no? No A es fin todo. de cuentas. Pero Sí. aquí el suicidio que lo que nos está llevando, creo yo, como una causa de preocupación en este momento en la sociedad es de cuántas cosas se carecen alrededor de la sociedad para que comience la gente a pensar como salida Sí, el suicidio. sí. ¿De Vamos a hablar cuántas más de cosas? este tema. Después del corte podemos ir hablando de este tema y Tere quiere hablar del tema cuando llegue. Así es que seguramente no voy a estar de Agárrense. acuerdo con ella. Regresamos. Music and love and romance. Estamos escuchando hoy, siendo las 13 minutos para que sean las 4 de la tarde, hora del centro, estamos escuchando canciones de Irving Berlin, uno de los grandes compositores de Estados Unidos. Nació en un día como hoy, pero en 1888, y murió en el 89 a la edad de 101 años, Irving Berlin. Y hoy estamos escuchándolo con esta gran cantante, Ella Fitzgerald, una de las grandes cantantes de jazz extraordinarias. Ahora vamos a ir con lo del suicidio, porque aquí hay un tema. A ver, Miguel Barbosa. Pues la pregunta inicial que me hiciste, yo sí creo que el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, ¿sí? La Secretaría de Salud, todos deben estar desarrollando acciones concretas sobre la atención de este tipo de momentos, o de choques emocionales, conflictos de la personalidad. Pero a veces no tienen ni medicamentos. Pero, a ver, veces no sirve la máquina de rayos X. Yo imagínate me al pobre refiero cuate ahí, a asuntos estrés. de seguridad social que desarrolla la propia institución a sus agremiados. Ujú. El asunto es si no son agremiados. Bueno, si es poco lo que hace un instituto, una institución frente a sus agremiados, ¿cómo puede atenderse Los que no estamos la población incluidos. en general? Sí. No hay un mecanismo de respuesta de un ciudadano. Y ahí es donde hay una deficiencia en un concepto, ese concepto que ya mencioné, de lo que es la seguridad Y social. los seguros médicos Sí. no incluyen la enfermedad mental, como si no fuera una Pero enfermedad. te voy a decir una cosa, me acuerdo cuando mi mamá murió, todos estábamos yendo al Seguro Social, le lleva al Seguro Social, su médico dice, ustedes necesitan atención médica. Y lo primerito, creo, me acuerdo, cuando nos mandaron al psiquiatra, fue que una parte inmediatamente nos dieron Tafil y no sé qué cosas raras, y estuvimos en tratamiento, toda la familia. Mira, Y- te cuento que a nivel Sí, mundial... pero eso no es un tratamiento mental, darte unas chochos, por favor. Eso no es, ay, aquí están estos chochos para que usted esté tranquilo. Cuando estamos hablando del suicidio, estamos hablando de todo un cuadro mental, Toño. Ahí No, sí, al tomen ser- sus chochos ya. no, nos cuando vemos. pierdes un ser querido, o sea, la idea es que Sí, sí, pero no había to- una, no todo el mundo- una to- prevención. Toño, todos perdemos seres queridos y no te está suicidando toda la gente porque pierde un ser querido. Pues sí. Por entonces el suicidio estaría terrible. Y uno de los problemas graves Yo asociados... siento que no está haciendo nada, y si nada, se está haciendo muy poquito. Está aumentando a nivel Son mundial. 16 personas diarias que están matando. Está aumentando a nivel mundial lo que se hace al respecto, y te cuento que ahora el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención Sí, del sí Suicidio, lo ¿no? es. Y bueno, hay una Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, y en México ya hay una Asociación Nacional para la Prevención del Pero Suicidio. todo está muy ¿no? bien, pero el suicidio va para arriba. Algo está ocurriendo. Entonces- ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Y qué Sí, está para haciendo mí- la sociedad? para mí- yo no sé por qué dejarle todo al Estado, ¿no? Pero es que el Estado es la representación de la sociedad también. Sí, pero la sociedad también existe y puede tener sus No, propias yo estoy de acuerdo, pero manifestaciones, mira, en un país donde el mismo sistema educativo está fallido, digo, donde el enfermo mental lo ven feo, digo, en este país a los niños que pueden tener un trastorno emocional, a veces los papás ni lo sacan. Se ve mal todavía la enfermedad mental en México. Si tú dices, pues fui al psiquiatra, pues estás loco. O sea, hay un estigma frente a la enfermedad mental. Y la enfermedad mental te puede llevar a un suicidio. La pregunta es qué está haciendo el Estado y qué debería hacer el Estado. A ver, y la sociedad sumarse a esos esfuerzos. Hay Pero varios teléfonos. alguien tiene que orientar. ¿no? Hay varios teléfonos que ensayé esta mañana, ¿Y y, sí hay te uno que se llama atendieron bien? de joven a joven, y no lo logré al parecer, no sé si sigue en No, servicio, ya no no. te contestaron. Pero
No me contestaron, ¿no? Y después encontré un teléfono dentro de la página de la Asociación Nacional para la Prevención del Suicidio, que es un teléfono para intervención en casos de crisis, ¿no? ¿Y hablaste? Y el teléfono es el 01800 2900 Llamé y me dicen, curiosamente, que este es una agencia de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Ok, entonces ahí, digamos, tienen personal profesional. Pero sí te atendió alguien, ¿cuál es su problema? Sí, no, le expliqué inmediatamente que era que no era un suicidio. Una investigación, ¿no? Ya. Le dije, voy al programa Ruiz Gil, y me dijo, eso es por sí mismo un suicidio. Y le dije, sí, bueno, pero es masoquista. Armando es masoquista. Y bueno, me explicaban que tienen personal profesional 24 horas que está entrenado para detectar la problemática, ¿no? Ya es uno. Entonces se necesita más de eso y podría la sociedad pues sumarse a esto a través de voluntariado, ¿no? Imagínate tú si todos los que están estudiando en áreas relacionadas podrían pues perfectamente cumplir servicio social siendo voluntarios para dar apoyo telefónico y de otro tipo en entornos de alto riesgo donde pueden tomarse acciones Todo está muy preventivas. bien, pero ¿qué debería normarse? A ver, para que esto sea un esfuerzo estructurado, para que no solamente en Guanajuato, para que en cada ciudad importante de este país, donde seguramente se va a presentar más ese problema, haya sistemas de esto, un hotline nacional, hotline local, no sé qué, psiquiatras especializados en el problema del suicidio. Y asignación de recursos públicos. Bueno. A ver, ¿qué tendría que haber como A ver. legislación? Oye, me gusta tu papelería. La referencia. ¿Ya viste? Es de mesa directiva del Senado. Oye, ¿me regalas una en blanco? No, claro, te la tengo ¿Así? autografiada. No, pero la firma, oye, pero no la firma abajo y después ahí la lleno. Permítase al Oye, no, portavoz. mira, pues este caché, mira aquí. Tome. Ahí para que lo tomen ahí. Oye, mira, Los tendría que cabrones. haber una referencia, no sé si un capítulo, no sé si alguna referencia legislativa en la Ley General de Salud. Sí. En la Ley General de Salud. Para que la Ley General lleve a que esas referencias reglamentarias aparezcan en las leyes estatales de salud. ¿Sí? Y a partir de eso, a nivel federal y a nivel estatal, en cada entidad, se desarrollen políticas públicas. Hay cosas que no son precisamente de materia legislativa, sino son de políticas públicas. ¿Cuál ¿Sí? es la diferencia? Bueno, en que digamos, de la legislación se generan las políticas públicas. Por el tema del bullying, por ejemplo, el debate que traemos ahí, de que si debe ser una ley especial o es una política pública. Y hay senadores que dicen que debe ser política pública y no legislación, y otros que establecen que hay una ley especial sobre el bullying. Es que vamos a acabar con más leyes que nada, ¿no? Pero nomás esa es la diferencia. Entonces, aquí es la referencia en la Ley General de Salud que lleve a la obligación de que se adecúen las leyes estatales de salud sobre el suicidio, y de ahí surja una política pública general ya basada en la referencia legislativa. Porque el suicidio, bueno, el menos afectado a la hora es el muerto. Ah, no, pues ya. Pero imagínate cómo quedan las familias. No, pero sí es afectado. No, ya se murió, lo siento. De Ya todos se, modos, fue su Toño, vida. ya se murió, pero ya se murió. La bronca es de los que se quedan, Toño. Pero la clave es prevenir. Sí, pero ya se murió. Ok, lo que está ocurriendo ahorita es que el suicida Es terrible. ya se murió. Él ya está en el cielo, en el infierno, las cosas que tú crees. Por eso traes todo escapulariote ahí. Sí. Ok, pero la gente que se queda es la que va a sufrir el resto de su vida. Ya hay estudios que demuestran que un suicida, sus hijos tienden al suicidio, los nietos tienden al suicidio. O sea, hay conductas. En Hungría, donde el problema Pero- alcanzó proporciones epidémicas, pues resulta que se dieron cuenta de algo muy interesante, ¿no? Y es que al mostrar en los medios que, digamos, los dolientes de la persona que se había suicidado, eso incitaba a otros a suicidarse, porque pues un componente de suicidarte es pues quizá ese, ¿no? Lograr ese alboroto, ¿no? Después de tu muerte. Entonces pidieron la cooperación de los medios de comunicación para que no mostraran después de la nota del suicidio a la familia doliente, ¿no? Y se enfocaran más bien en hablar de la mala decisión que había sido y de las alternativas que podía haber al respecto, ¿no? O sea, ya hay cierta ley para eso. No, aquí en México, imagínate, llega el metro y la foto del suicida y... O sea, porque en eso lo defiendes, ni eso está protegido. Sí, no. Digo, llegan los reporteros del metro y a tomarle al muerto, ¿no? Por ejemplo, cuando se suicidó Kurt Cobain, el Sí.
de Nirvana, Sí. pues había gente que se dedica a esto que temía que iba a haber secuelas de copycats, de gente Sí, que cayó claro, a la ciudad. a veces pasa. Sin embargo, hubo algo interesante. Su esposa, Vamos a ir a los mensajes, si no te va a cortar la computadora. Lo siento, mi querido Chacón, pero bueno, te voy a seguir sufriendo aquí. Regresamos, 4 para la hora. in their mix. Ya aquí estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 1 minuto, las 4 con 1. Al rato voy a aprender, está prendido, pero al rato vamos a estar leyendo mensajes de Twitter y de Facebook. Si quieren preguntarle algo aquí al senador Miguel Barbosa, pues además tú tienes tu Twitter, ¿no? Tengo. ¿Cuál es tu Twitter, Oye, ¿o no? Arroba M. Barbosa MX, ¿no? Así es. Arroba M. Barbosa MX. Pero las que le manden a él no va a estar viéndolas, pero si las mandan para acá, encantados. A ver, Antonio Castro, tú vienes, pero sacado de onda, ¿por qué? Bueno, no sacado de onda. No, desde que llegaste estás como que Pues que el gobierno escandalizado. mexicano, o digamos el Estado mexicano, está exportando, está teniendo mayores ingresos por exportar personas que petróleo. Y eso duele. Y eso es una brutalidad. A ver, como ya somos un país ya de trata de personas tan fuerte. No, o sea, tenemos Digo, mayores ¿cómo ingresos por las remesas que nos mandan los braceros que por los Tenemos mayores ingresos exportaciones por de narco petróleo. todavía. El narco es la primera fuente de divisas lo que de pasa este es que, país. en Lo eso que pasa es ¿por qué no se sabe ¿Por exactamente? qué no se contabiliza el dinero negro? Pues no lo Se sé. debería contabilizar dentro de las cuentas nacionales. Sí. Hay países que ya lo están haciendo en Europa. Sí, Hasta, pero- hasta el delito lo están contabilizando. La cuestión, porque es parte del PIB. La cuestión es muy simple. Desde el 70 a la fecha, los ingresos por exportaciones de petróleo llegaron a 835 mil millones de dólares. Bueno, ¿eso es mucho o es poco? ¿o qué? Para mi gusto es muchísimo. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Se ha Pero estás invertido hablando de o se ha gastado 835 mil millones, de dólares? pero que en 45 años, no Sí, exageres. pero ¿dónde están? O sea, ¿qué se ha hecho Digo, con ese estás- dinero? Estás exagerando. No, y el problema que yo veo es que la Secretaría de Hacienda se va a dar cuenta, o ya se dio cuenta, y va a tratar de meterle impuestos a los ingresos que tienen las familias por lo que le mandan sus paisanos del otro lado. Son como Que 18 no mil sé- millones de dólares al año. ¿Alguien te lo No, dijo, llegaron a Antonio, 26 o lo mil millones de presientes? dólares. Eso No, de ya. que la Secretaría de Hacienda va... No, ya me tocó, ya me tocó. Hace como 15 años, en una mesa redonda que hubo, llegó un chiquillo recién egresado de Yale, y su tesis de doctorado fue esa. Impuestos a las remesas. Impuestos a las remesas. Y después como llegó una- a secretario de Hacienda o a qué. Pues seguramente por ahí anda ¿Quién era el perdido. chiquillo de Yale? ¿No era Cedillo? No. No, No, Cedillo era de Yale. por eso te lo totalmente. pregunto. No, pero fue una burrada, o sea, espérate. Y la gran discusión de todo fue, ¿cómo se te ocurre? Los gringos se lo aceptaron como tesis de doctorado, pero nosotros dijimos, espérate, ¿Pero no por es qué? lógico, todavía expulsamos a esta ¿Qué no gente, cuesta? no le damos oportunidad. Oye, iba del 15% de las remesas. No, aparte, su teoría era muy simple, allá no pagan impuestos, que los paguen aquí. Espérate, ¿por qué? Claro, 80-90% de las remesas se ¿Cómo que va no a pagan gasto impuestos? corriente. Muchos de los que mandan su dinero, claro que No, pagan obviamente que impuestos. pagan el impuesto al consumo porque tienen que Hombre. pagar, pero teóricamente No, o y en muchos de los práctica, patrones no los registran, les quitan impuestos, se los clavan los... No. no, Sería no estoy de inconstitucional, Antonio. acuerdo. Debe ser. Olvídate de ese presentimiento con el que hoy amaneciste. No. No, Espero no que, habría una razón espero que tú estés para siempre poder mientras la grabar- Secretaría de Hacienda haga esas para burradas. poder grabar el trabajo que no se gen- o sea, es un Sí. ingreso que no se genera en este país. Primero. Y no habría razón para poder grabar ese ingreso que se envía. Y yo Bueno, yo no le veo la tragedia a que venga más dinero del producto del capital humano que Bueno, del sí, recurso natural. sí ¿no? es un asunto que debe preocuparnos, Pero por ¿por qué? supuesto. ¿De dónde sacas crecimiento nacional? El crecimiento nacional se saca de lo que se produzca acá. ¿sí? Pero bueno, también los recursos No financieros es una tragedia. son un insumo es para la una inversión. tragedia para los Entonces, pobres si usas- mexicanos que están allá, tienen que salir de su Si país. a nadie le gusta abandonar Sí. su país, es un hecho. Los expulsamos No. porque no le damos oportunidad aquí. Se van en busca de pero oportunidades allá. que manden riqueza que se genera allá, pues eso No, está bueno. bien, ¿no? No, O sí, sea, la realidad. Ah, no, malo que no Entonces, mandaran, por cuál favor, es el sigan problema? mandando. No, dejen de mandarlo, por favor, porque necesitamos que nos sigan mandando remesas. No, Pero entonces- no les des ideas, no les des ideas. El problema Toño. es que el petróleo ya se lo acabamos, no lo acabamos. Bueno, No, todos nos lo acabamos. No, todos se estamos lo produ- acabaron. Todos estamos produciendo 2 millones y pico de barriles diarios. Sí, no pero- exageres. todo ese dinero, ¿dónde Y antes quedó? se quejaban los economistas de que la riqueza nacional dependía del petróleo. Y ahora que ya está Sí, siendo ahora, ¿quién te desplazada. entiende? Ahora, ¿Tú te acuerdas de- ¿Quién te problema. entiende? A ver, si antes decías que no debemos depender del petróleo. Bueno, ahí está, mira, ahí está las remesas. Sí. Les guste o no, el narco genera. Un día Muchísimos hablas de ingresos. dinero. Se calcula que unos 30 mil millones. No, de eso dólares era al en año. el 81 que yo estaba en Hacienda.
Nos llegó un reporte del Fondo Monetario Internacional y se hablaba de lavado de dinero e ingresos por dinero raro. Pero de ¿cuánto 30 será? mil ¿Hay millones algún de cálculo dólares. de cuánto entra por narco? ¿No lo conozco ustedes? No, en aquella época lo mandó, era 30 mil, pero estoy hablando de 85. El último dato que yo oí era cerca de 20 mil millones de No, dólares. Bueno, vamos a poner que sí, 20 mil, 30 mil, es una buena lana. muchísimo. ¿Cuánto entra por remesas? Alrededor de 25 mil, ¿Ves? 24 Ahí mil, está. 25 mil millones de dólares. O sea, yo creo que lo malo es que no puedan entrar más por otras exportaciones. Que México siga siendo un país maquilador, donde decimos, somos líderes en la exportación de teles y de coches. pantallas planas. Sí, pero para esa pantalla plana traemos todos los componentes y lo armamos. De automóviles, ¡qué bárbaro! Sí, pero para hacer automóvil, todas las piezas entran, lo armamos aquí, Las pegamos y y se van. O sea, no estamos produciendo lo necesario para ser un país exportador de productos 100% mexicanos. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Productos 100% de ningún lado, ¿no? Sí, pero Entonces, oye, pero cuando mandas un coche y el componente es el 6%, el chiste es eso es bastante dramático. El chiste es quedarte con el mayor valor agregado posible. Por ejemplo, Apple no toca jamás una computadora Apple. Se manda la orden de tu computadora directo a China y te llega a tu casa en México, China. Y Apple, que está en Estados Unidos, jamás la tocó, pero pues se queda con el valor agregado. Pero lo ¿no? que Eso es vale lo que de debemos la buscar. computadora no son las piezas, es todo el know-how que hay y la Sí, infraestructura, es todo el es la negocio tecnología. paralelos, ¿no? Exactamente. Todas las aplicaciones, Sí, etcétera. los Pero fierritos no valen. Apple se queda con el valor agregado sin tener que entrar Sí, pero entonces, ¿dónde está el beneficio para Estados Unidos con Apple? porque pues, los accionistas se quedan con No, todo no, ese beneficio. no, yo estoy hablando para el país. Los accionistas son una cosa, el país. El país. ¿Cuál te gustaría que fuera? Pues es una... El país, o sea, ¿qué genera entonces Apple del país? Apple ya tiene problemas en un bolón de países por no pagar impuestos, no nos hagamos guaques. Evaden impuestos por donde sea. Las petroleras evaden impuestos por donde sea. Tú, feliz, los accionistas. Sí, pero las empresas también deben generar riqueza nacional. Sí. Pues Tú me acabas de decir que riqueza a los yo accionistas, creo que, pues, qué yo buena creo que onda. Apple genera... ¿No te gustaría que Apple hubiera surgido en México? Yo me quiero meter A mí me encantaría. a más que lo de No, Apple. pero me acabas de decir que todo se va a China. ¿Cuánto queda? No, en- pero la parte de Estados bajo Unidos. valor agregado se hace en China y se facturan en Estados Unidos. Son utilidades que se generan en Estados Unidos y que van, entre otras cosas, generan impuestos para Estados Unidos. ¿Ya vieron ¿no? cuánto cuesta el nuevo Apple? No, El ¿cuánto? Watch. Debe haber de varios precios, ¿no? Porque No, hasta- pero vi que en promedio creo que cuesta como hacerlo como $60. Ajá, ¿y lo venden en 600? Algo así. Yo quiero A ver, uno, la a verdad, ver, está a ver, fabuloso. Eduardo. A ver. Dice Antonio, ya hay más ingreso de dólares al país por remesas que por explotación petrolera. Y entonces aquí yo estoy, la reflexión general es una frontera de 3.000 kilómetros, de una relación desigual, muy desigual, entre Estados Unidos y México, en donde una de las características es los mexicanos que tienen que salir de su territorio para ir a trabajar y el envío a su gente para que sobreviva. Sí. ¿Verdad? Que Sobreviva, tienes sobreviva. Y de ahí la incapacidad que hemos tenido también para generar condiciones de producción y poder aprovechar esos 3.000 kilómetros de frontera. Y a veces más que sobrevive, yo he ido a poblaciones donde se fueron los hombres. Pero muy pocos, Llegas Eduardo. y está llena de tiendas que venden lavadoras, le venden teles, venden todo, también. Bueno. No solamente sobreviven, porque a veces mandan Algunos. algunas cantidades que son más interesantes que para sobrevivir. Sí. En para hacer promedio casas. mandan $297. Mira, yo traté mucho a Es una en persona promedio. que en un tiempo, según me contó, fue hasta pollero. Ujú. Y fue también trabajador de los que están parados en las calles esperando que llegue Que pase alguien el a camión. contratarlos. Sí, claro. que Porque es la estás en- forma. sí. Dice, ¿qué haces después de que llegas? Te vas y te paras a determinados lugares Sí. donde llegan los americanos a decir, Tú, En vamos. camionetas. y vámonos. Sí. Dice, ¿y con cuánto ganas? Le digo, ¿cuánto es el ingreso que puede tener alguien así, normal, común? Algo así como 20,000 pesos, para no poner dólares, como 20,000 pesos. De esos 20,000 pesos, dice, tienes que pagar para vivir allá mismo. Sí. Tienes que guardar para enviar. Y dice, y tienes que cuidarte de todos. Sí, porque además, ¿dónde los guardas? Viven ellos en departamentos, en cuartos donde viven 20, 30 gentes que se están robando todo el tiempo, se están agrediendo y robando entre ellos. Sí, no es una vida fácil. Es una vida terrible. Ahora, terrible. ¿cómo estará la vida aquí? Que prefieren quedarse Así aquí y es. no regresan. Es el asunto. Porque esos 20,000 es el pesos no los asunto van de a ganar San aquí. Quintín, del campo de Oaxaca claro. al campo
Oye, de ¿qué, ese ¿qué tal lugar. estos funcionarios medio tarolas del estado de Baja California diciendo, no, ya ganan demasiado? Eso, te digo. No, es llegan que- a ese punto de brutalidad. Ganan mucho. Bueno, eso lo dijo creo que el gobernador, el Kiko Vega, fue uno de estos. No puede ser. En Kiko, vas muy bien listo el Kiko Vega, ¿verdad? Vamos a los mensajes, Va regresamos. solo, Kiko. Después de la hora. Boy, that's just the bestest band what I am. Oh, my honey lamb. Ya que estamos de regreso, dice después de la hora. A ver, estábamos hablando ahorita fuera del aire sobre un tema. Porque Antonio Castro dijo, no, X marca, hay que traerlo de anunciante. Y yo le comento a Antonio, ¿qué anunciante en su sano juicio quiere poner su anuncio entre un anuncio de un partido político y de otro partido político y otro y el INE y esto? O sea, digo, ¿tú te echas, Antonio, los anuncios? ¿Vas en tu coche feliz oyéndolos? No, dime, ¿qué haces cuando empieza el anuncio? Pues saco la mente, pongo la mente en blanco y manejo. ¿No le cambias? No. la Bueno, dejo tú en tienes blanco. una concentración de budista zen. Tú, Yo sí me lo brinco. sí, te lo cambias, ¿no? Sí. ¿Tú? Yo las critico. Sí. Oye, pero después de oírlas 10 veces ya no hay que criticar. Yo automáticamente le cambio. Entonces no hay anunciante yo que las quiera estar. critico, ¿eh? Pues es que A eso, ver, ¿por qué estamos padeciendo este bombardeo? Pero es un bombardeo de alta intensidad de publicidad política, que no creo que no sirve para nada. fue la reforma política del 2007, Pues sí, ¿sí? pero que llevó al exceso el acceso de los partidos a los medios de información, convirtiendo a los medios, a los tiempos oficiales, como tiempos para que los partidos no promovieran ideas, sino promovieran denuestos, señalamientos, ataques. Así está agotada, diría yo, la percepción social y ya no captan nada de lo que los partidos mandan. Yo le pondría al aire. un límite a lo que se pueden gastar, un límite de lo que sea que estén gastando ahorita, la mitad de eso de entrada y que lo tuvieran que comprar a precios de mercado. Es decir, quieres 30 segundos en el tiempo de Ruiz Gili, pues cuesta tanto, ¿no? no, Entonces, es que así era antes. Entonces dijeron para que no se gaste tanto dinero. Y ahora se gastan más, pero se gasta vía el IFE, ¿no? El INE. Ahora es el INE. Bueno, ahora lo se otorga por expropian, tiempos ¿no? oficiales, no le cuesta a los partidos mandan su dinero a producciones muy profesionales en ese tipo de estrategias. Bueno, sí, ese negativas. candidato de no sé dónde que sale con unas botas raras, no, se gastó una lana ese Ahora, es una expropiación. de Ahora, recursos privados. es una expropiación y te quiero decir otra cosa, y yo lo he dicho en análisis que he publicado, el INE debería rechazar, porque para que pasen, estén en el aire, el INE debe de aprobarlos. El INE debería de rechazar que poner en el aire ese tipo de Pero no anuncios. queda la libertad de expresión, porque también hay una cosa Bueno, que se llama hay una la nor- libertad de expresión. Hay una normatividad, Yo me divierto más con los de los estaría- trancazos que los de las propuestas, porque no les quiero nada. tendría que haber una calificación, no hablo del 0 al 10, no, estoy hablando de elementos que tengan para que se expresen ideas, se expresen propuestas y no se forme un cúmulo de señalamientos y de acusaciones que de verdad de eso la gente también está cansada, porque puede hasta divertir, ¿eh? Ah, claro, No, son puede hasta pero divertir. ¿usted qué opina ¿Sí? de los relojes? ¿Y usted qué opina de esto? Digo, está más divertido. El de las casas. No, porque yo digo, soy fulano, yo prometo que esto y esto. Ajá. O miren, si votan por mi partido, porque el partido soy yo, ya sabes. Todos los anuncios de Morenas, el partido se mueva, Sí. ¿no? Y conmigo se va a arreglar el país. Digo, ya chole, ¿no? Pero se hace una No evaluación les creo del nada. efecto. Estoy muy de animado. esos. A mí- Estoy muy animado. A mí me gustaba más cuando había un horario ya tarde en la noche que se llamaba partidos políticos. Y ahí Ese era, podían meter esos mensajes. ese era el extremo, Armando, también. Exacto, le Sí, ponías sí, a pero Ese era poner- el no lo veía extremo. nadie. No lo veía Exacto. nadie tampoco. Qué A bueno. ver, pero vamos a lo que es, a ver, se usan los tiempos oficiales. Los únicos que salen perdiendo son los medios. Porque todo ese tiempo que lo podrían vender a anunciantes que pagan, pues es un tiempo que ya no se puede vender. Y el que se puede vender, los anunciantes ya no lo quieren. Entonces la pregunta es, a ver, sí, es que es una concesión pública federal, la radio y la televisión. A ver, ¿por qué no en la ley pusieron que a los candidatos hay que darles tantos asientos en los aviones? Porque es concesión pública federal. ¿Y por qué no los autobuses de intraurbanos? Es concesión pública federal. ¿Y por qué no
se les abren cuentas de cheques gratuitas porque es una concesión pública federal y todo lo que y les llevan gas a sus casas. Ojalá que sean puras pipas de Nieto, ¿no? Porque es una concesión pública. O sea, aquí hay como que una aberración. ¿Por qué no? A ver, si se usa el sentido de la concesión pública federal, pues denle todos los candidatos en todas las concesiones públicas federales. A ver, mira. El motivo de todo esto fue eliminar la inequidad. Que las campañas electorales para los que participan en ellas tuvieran un principio de equidad. El acceso a medios sí estaba controlado de manera casi absoluta, solo por partidos grandes que tenían muchos recursos y esos recursos provenían de no sé dónde. Esta reforma política, la del 2007, alteró, llevó al extremo. Hay que regularla. Yo digo que va a ser muy difícil abandonar esta posición de los tiempos oficiales, pero hay que reducir los tiempos y hay que llevarlo a objetivos precisos de consolidación de la democracia. Y con 10 partidos, si le quieres dar 10 minutos diarios a cada partido, esa es otra, ya son 100 minutos. A ver, esa es otra de las cosas que hay que regular. La construcción de partidos nuevos con un 3% del padrón es muy bajo. Hay que subirle por lo menos el 5%. Por lo menos el 5% para llevar a una condición de que solo se vuelva fuerza política quien tenga una presencia real. No, pero hay que limitar fundamentalmente cuántos recursos pueden robarle o a las cadenas o a los contribuyentes. Hay que regular, ¿no? Eso. Entonces, imagínate que tienen un presupuesto delimitado, que sea modesto, y se venden los espacios publicitarios a precios de mercado. Entonces compiten en igualdad de circunstancias. Todos los partidos tienen el mismo dinero. O que lo compre el INE, pero a precios de mercado, y el partido diga, a ver, ahora sí voy a cuidar mi dinerito, porque ahorita no les cuesta. Entonces, no se pudo avanzar en esta última reforma política el tema de que los gastos de campaña se ejecutaran a través del INE. Lo que se avanzó solamente es la llamada el control en línea, la vigilancia en línea de los gastos, pero una propuesta era la de que el INE fuera el que tuviera la chequera, el gran contratista de todo. No es fácil en la otra cara de la moneda, Armando. No es sencilla verla así, porque sí existen muchas reformaciones en las relaciones comerciales durante una campaña, pero las que se dan entre el que presta un servicio, que sobre todo es el de publicidad. Hoy las campañas se ganan a través de los medios, por favor. Claro. Hoy se editorializa la noticia y se forman los grandes beneficiarios de la comunicación. Lo cual nos lleva a que las campañas deberían ser todavía más cortas en su duración de lo que quedaron en la última reforma. Y hay otra aberración. Yo vivo de las estadísticas. Tengo que tener acceso todos los días al INEGI, al Banco de México, a Pemex, y no me deja entrar porque es campaña electoral. Ve lo que nos dice Marta Guadalupe García Becerril, aquí de Gustavo Madero. En Cedesol nos depositan las personas de 65 más años una ayuda de 1,160 pesos. Pero nos dijeron que ahora no lo van a depositar hasta después de las elecciones, o sea, hasta agosto. Sí. ¿Por qué detuvieron eso? Eso no puede ser, eso es ilegal. Eso no son programas de gobierno que deban detenerse. Pues que Marta Guadalupe, yo creo que hay un error ahí, ¿no? Hay un error, debe de haber un error ahí. O un burócrata que se quiere pasar de listo, ¿no? Sí. También. Pero por ejemplo, el acceso al INEGI está prohibido ahorita. El acceso a Banco de México a las cifras está prohibido. No, yo sí entré al INEGI ayer. No, claro, yo traté de bajar cifras, dice que no, que por campaña electoral a Pemex no puedo ver los precios del petróleo. Sí, yo ayer entré al INEGI y sí encontré. No, a Pemex, no pude bajar los precios del petróleo. No, Pemex nada más. Pemex, ahorita. Es que mencionaste INEGI. Sí, no, perdón, fue Pemex. Nada más Pemex. No pude bajar los precios del petróleo. Pero sí necesitamos una reforma, que ya sea la reforma, ¿no? Y que más o menos nos deje más o menos contentos, hay una, o menos infelices a todos, ¿no? Diría yo que hay mucha inconformidad por la forma como se accede a los medios de parte de los partidos políticos. Hay una sobreexposición de los partidos de manera inútil. No se está fortaleciendo la democracia con ese tipo de accesos, y creo que hay que corregir, porque si no, no estamos haciendo nada para que desde estas concesiones con tiempos oficiales podamos tener mejor opinión de la gente. La verdad. Mensajes. Putting down my top hat,
mussing up my white tie, dancing in Y aquí my estamos de tail. regreso, 32 minutos después de la hora, con Miguel Barbosa, presidente de la Mesa Directiva del Senado República, senador periodista por el Estado de Puebla, y aparentemente aliado de Tere Vale. Así a ver, ¿por qué es. apenas entras dices mi aliado, mi aliado? Porque yo sé que Miguel viene a defenderme de ti. ¿No es cierto, Eso no es Miguel? cierto. ¿No Mira, es cierto? No es Voy cierto. en esta tarde a estar de tu lado, del lado de él, pero sobre todo voy a actuar con mucha insidia para hacerlos pelear. Híjole. No, No, pero- digas eso, ya ves que no quiere a los políticos, Para entonces que con se eso. diviertan en nuestras casas. Yo no quiero a los políticos como especie general. Pero En a Miguel particu- sí. En particular hay unos, es como, mira, los insectos que ahí están, Ah, generalmente, pero hay ciertos insectos que me caen Ay, bien. no. Sí, Las a mí, catarinas, ¿sabes que a mí me pasa las catarinas, eso? ¿no? Ya sabes. ¿Sabes con quién me pasa eso? También con los periodistas. Hay ciertos insectos Sí, a mí hay que también periodistas- a algunos mí se los me periodistas, hacen la verdad, son una especie chistosos. bastante funestona, pero hay unos que me caen bien. Sí, a mí también Digo, me tú pasa lo entre- mismo, Tú no entras entre ellos. ¿no? Porque no soy periodista, por No, eso porque lo tú eres- dices, por ¿verdad? eso lo digo. Por eso lo dices, tú eres porque pues, yo soy psicóloga. psicóloga, sí, y los venía Psicóloga. oyendo hablar del suicidio. Me encantó tu artículo, Sí, me te gustó gustó, qué bueno. muchísimo tu artículo. Espero que la insidia de Miguel permita que de todas maneras nos peleemos, pero sí creo que han dicho un par de cosas, pues con las que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Especialmente tú, Eduardo. O sea, se me hace que tienes como una visión pues muy paternalista Es del que no tengo Estado, células ¿no? espejo. Bueno, eso ya Neuronas lo espejo. sabíamos, pero tienes como una visión muy paternalista del problema. O sea, el Estado tiene que legislar, el Estado tiene que generar políticas El públicas. Estado para mí el tiene ta, que ta, generar ta. ciertas directrices para que la Sí. sociedad tenga ciertos parámetros para Pues actuar. lamento Digo, decirte si para que ti el no- suicidio, no, para mí no. El suicidio no es un asunto que se resuelve ni no es por un asunto leyes. de de salud pública. Claro que es un asunto de, Pues salud, es un asunto de pública, salud pública, pero tiene mucho no que debe ver. participar el Sí, Estado. pero ¿sabes con qué tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver con la familia. El día que vimos en la televisión de Estados Unidos a esta señora que iba correteando al niño encapuchado en los desmanes de Baltimore, bueno, pues yo dije, caray, es que si así actuáramos en nuestra casa y diéramos valores y reglas claras, pues el mundo sería otro simplemente. Además, el Estado tiene que hacer cosas. Bueno, el Estado no, las instituciones, El digamos, Estado. porque el Estado somos todos. Pero bueno, yo como mamá creo que tengo mucho por hacer. Y otra cosa muy importante, que no sé si ustedes... Sí, pero estás hablando de un mundo muy ideal, con No. mucho tengo que hacer. No, perdóname, perdóname, no. cuando estás hablando de niveles de miseria y de ignorancia muy graves, a veces no hay ni esa conciencia Pues de sabes qué qué, tengo que hacer. ahorita que estaban hablando de la ¿Tú cantidad sabes de cómo es la dinero... violencia en familiar Sí. contra los niños? Hombre. Contra las mujeres, contra los adolescentes. ¿Cómo no voy a saber, Ven. Eduardo? Bueno, Ok, nomás les claro. quiero decir que en Japón, por ejemplo, y ustedes ya hablaron de ese caso, pues les voy a dar un dato adicional. En Japón se disparó el suicidio infantil desde los 12 hasta los 20 y tantos años. ¿Saben por qué? Por el problema del bullying. El problema del bullying es una de las causas más ¿Y por qué no me he importantes. suicidado yo? En ese caso yo, No, porque tú me tú eres buleas la que todo me el buleas a mí. tiempo. Tú No, eres la hombre, que ¿qué me te buleas. Pero, pasa? a ver, lo Tú. que estás diciendo es que el Estado, la autoridad, las instituciones no deben de involucrarse cuando hay un fenómeno social creciente. 6,000 al año, dices. Bueno, Miguel, Eduardo? fíjate, Yo creo que sí. ¿eh? 6,000 al año Se me ya hace debe que ser- ya te ya debe ser pusiste de más. No, acuerdo en con esa Eduardo. parte es que estás No diciendo vengas a decir tonterías, como que ya se puso de acuerdo conmigo. esa Sí. parte del No, 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 o sea, paternalismo. ¿te das cuenta? Quien no está de acuerdo con ella está vendido, ya se puso de Oye, acuerdo. y eso yo no dije eso, Ah, lo has dicho otras veces. Eso lo dijiste Lo tú has dicho ahorita. otras Tiene que ver con la familia, tiene que ver con un conjunto de cosas. Claro. Aquí Eduardo dio las razones por las cuales estadísticamente los suicidios van en crecimiento, pero tiene que ver también con que no hay, si ahorita nos pusimos a revisar y que nos den información a través de los twitters o demás, ¿qué hace la autoridad para apoyar a alguien que está metido en una crisis que lo puede llevar al Sí, suicidio? pero bueno, ¿O qué hace a para ver, la- o qué hace sí, para la familia bueno, que ya no si, lo me, hay? si me problema? permiten, no lo hay, pero lo primero tendría que haber una campaña de divulgación de los síntomas. Cuando una persona está deprimida no es lo mismo que cuando una persona está triste. Sí, pero yo ¿sí? llego al programa y los lunes, miércoles y viernes me entra la depre. Martes y jueves estoy bien.
Sin será? comentarios, sin comentarios. No es lo por mi merece. agradable presencia no que te ilumina desgastes tu en eso, vida. por favor, O sea, Tere. sin comentarios. Bueno, nomás les voy a decir, una depresión es un problema realmente muy serio. Sí, y no terrible, se resuelve con terrible. échale ganas, ay tú No, claro que puedes, no. ay vete a tomar un cafecito, porque hay una cosa que es la neuroquímica. Mañana será otro día y el sol brillará para ti. Hay No una es cierto. cosa que es la neuroquímica cerebral, que afortunadamente hoy sabemos que cuando se restablecen estos niveles neuroquímicos, desaparece en buena medida la depresión, al menos una tan grave como para que tú te quieras suicidar. Pero los papás saben cómo diagnosticar esto, No, los nada. maestros. Desde luego, tampoco los médicos, porque ustedes van a ver un médico en el Seguro Social o en el ISSSTE o en cualquier Bueno, es que un institución médico pública. o privado no es Sí. tan... ¿Por qué? Porque Pues no. la enfermedad mental no es parte de la especialidad de un Exacto, médico que no lo que me esté parece especializado que en eso, ¿no? eso sí, Miguel, debería de legislarse, Pues lo porque dijimos la ya. enfermedad mental es tan importante. Cuando tú tienes una úlcera en el estómago, pues digo, puedes mostrarla en una Tú sabes que los radiografía, seguros tal, de gastos pero médicos sí, no lo incluyen la enfermedad mental. Claro, eso es No fatal. lo incluyen. Pero muy que el seguro contra el cáncer y esto Sí. hasta cierto nivel, ¿no? Y después vénganos tu reino. Páguenme, Sí, ¿no? por eso no quieren que fume la gente. Sí, Pero ¿verdad? de lo que hablamos fue de eso, ¿eh? Sí. De qué está haciendo la autoridad, las instituciones, Sí, pero también que para estamos- apoyar a las gentes que requieren ayuda. Sí, atención, pero también, ¿qué ¿sí? estamos haciendo los papás? ¿Qué estamos haciendo las maestras, los maestros, las escuelas, las universidades, Sí, todo. donde debería de haber una, digamos, como un machote Pero el en problema donde es que tú los papás pudieras... a veces no saben, la Pues mayoría. por eso. ¿Qué están haciendo los hijos porque los hijos salen a las 12 de la escuela y los Y papás ya. siguen a trabajar hasta las 6, Sí. 7, 8 de la noche? O sea, tenemos un problema un poco más complicado. Sí, pues por supuesto que es un problema No, muy los complicado. papás están ausentes. Bueno, nomás que les voy a decir, si el problema del bullying no se resuelve en nuestro país, nomás acuérdense Pero no que... no es la única causa No, del pero es una suicidio. en O sea, alguien esas de 29 edades. años no está Bueno, suicidado y hay por otra bullying, causa Tere. muy, sí también puede ser, como es mi caso. Y hay Bueno, ot- ¿qué esperas, Tere? que no me bulees ya. No, lo que esperas para suicidarte. Ah. Ya que Bueno, sufres pero tanto, te voy a decir Tere, otra digo, cosa ya. que dijo Miguel que es muy importante. El castigo que implica el suicidio para los demás. Para los Un demás. hombre o una mujer que se suicida, en el fondo, lo que está diciendo es, los voy a hacer sufrir, pero cañón, aquí me las O van ya a ni pagar eso todas. piensa, o ya ni eso piensa. porque No, ya es- ¿sabes qué, Eduardo? No, porque Yo cuando no creo tú... que todos los suicidas quieran vengarse. de Permíteme, alguien. cuando tu grado de depresión es muy profundo, no tienes energía para suicidarte. Yo he visto pacientes en instituciones psiquiátricas en donde el deprimido está tan lánguido, digamos, tan falto de energía, que ni siquiera... Matarse es un acto activo, ¿sí? ¿Me explico? claro, sí, hay O que sea, hacer no algo, sí. se necesita energía, se necesita presencia, se necesita valor, digamos, para hacerlo. Y cuando tú estás muy, muy deprimido, no tienes ni siquiera esa, digamos, vitalidad, ese vigor O sea, por para eso no poder lo has hacerlo. hecho. No, yo no me Estás quiero lánguida, suicidar, fíjate. estás Tú eres lánguida. uno de los motivos por los que no me quiero suicidar. Porque la ¿Y sabes canción no por qué? falló esto. Porque me permites descargar agresión lunes, miércoles y viernes. Y entonces no la acumulo. Sí, Toño, así es. No la acumulo y entonces estoy más sana mentalmente. Ah, ¿Ves? Sí. tú tienes todo para, y lo eres, una mujer plena, Es cierto. Síguele. saludable. Tenemos feliz. media hora más de Feliz, programa. feliz. Y aquí Eduardo le acabamos de reconocer que Dios está al 100, ¿verdad? Sí. Anda al 100. Sí, 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 por eso es tan molestón. Bueno, pero miren, yo qué creo que caray. dijeron una cosa muy importante también, lo de la hotline o ¿cómo se llama esto? Un call center, donde pueda haber... Pero gente bien capacitada. Sí, y para gente esta bien gente bien capacitada. capacitada tiene que ser gente bien pagada. Sí. O sea, tiene que haber estudiado mucho y estar muy bien pagada para estar ahí en un teléfono. Sí. Ya Ahora, asistiendo. miren, yo creo que así como hubo un parteaguas cuando se empezó a descubrir que había la posibilidad de tomar anticonceptivos, también hubo un parteaguas. Un parteaguas Sí, divertidísimo. claro, sí. también hubo un parteaguas que fue A ti cuando... te tocó y a mí también. Claro, que fue cuando pero yo era muy seria, cuando Ah, sí. claro, que fue cuando Yo se también.
¿Te conocía en Sí, esa éramos edad? serios. Sí, éramos serios. Yo, no, hombre, ya déjame hablar, estoy diciendo algo importante. Cuando se descubrieron los antidepresivos, como el Prozac, ¿se acuerdan? Sí, Que claro. era de la primera generación, también hubo un cambio muy importante, porque curar la depresión no es acostarte a contar tus Sí, penas, el sofá es de tomarte un Freud. chocho, es tomarte Sí, un son chocho desbalances y con químicos. eso mejoras muchísimo, sí. Ahora, He ¿cómo, dicho. ¿cómo mejoras la desesperación ante un ingreso que no está alcanzando y no puedes matar a tu familia, no? Que es otro factor de suicidio. Por O la gente supuesto. que pierde todo en un crack bursátil y se tira No, del- o que pierdes del un Churchill ser al piso querido. 40 O de la digo, torre. pero la vida es una carrera de obstáculos y Sí, hay lo que es. aprender a brincarlo. No era un- Like a gambler. 14 por la hora y por Facebook, Alfredo Domínguez dice, ahora se gastan la lana en producción y cuesta más monitorear que lo que le pagaban antes a los medios. Además tiran el rating, espantan a la iniciativa privada y cuando los multan, pues los partidos lo pagan con nuestro dinero. Se No, la le- multa. les descuentan. Y nosotros tenemos que pagar, digo, sí, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, por ejemplo, todas las multas al verde, pues son nuestros impuestos. que Serán están trabajando. descuentos a las Sí. prerrogativas. Sí, Sí. son Asignadas. descuentos. Y las productoras pues son de los cuates y digo, tú lo dijiste, ¿no? Todas las productoras son de los cuates, de los líderes. A ver, Hugo González, a ver. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿tú Buenas qué tardes. tal? Pues fíjate que el jueves pasado. Cuidado con lo que digas, está aquí el senador, ¿eh? Sí, a ver si. Dice que me va a echar un Torito. Ah, sí, un torito. No, no, A ver, no, un no, torito, no, va. no, A ver, fíjate va el que- torito, sin misericordia. Bueno, es que sí le toca algo A al, ver, al senador, porque el jueves pasado se dio la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a la controversia que se presentó por las reglas de portabilidad que emitió el IFETEL. Obviamente esta controversia la promovieron desde el Senado, apoyados desde la Cámara de Diputados. Yo la promoví. Exactamente. ¿Qué No tal? apoyado por Cámara de Diputados. Nada que ver Cámara de bueno, Diputados. o se sumaron, ¿no? Los No. diputados, Ah, bueno, ok. La promovió el Senado. Ah, bueno. Entonces, la Corte, pues finalmente le dijo al Senado pues, que no tenía la razón, que el IFETEL es realmente autónomo en la fijación de estas reglas, y obviamente, pues los que defienden esta autonomía del IFETEL, pues consideran que fue un exceso de parte del Senado haber presentado esa controversia, lo cual, a mi parecer, pues no es tan cierto, o sea, no es en blanco y negro, no es que haya perdido todo el Senado, ni haya ganado todo el IFETEL, porque creo que hace falta, y no me dejará mentir el senador, falta el engrose de lo que haya dicho la Suprema ¿Pero qué Corte de alegaba el Justicia. Senado? El Senado decía que el IFETEL no podía emitir las reglas que emitió sobre portabilidad, que fijaban la portabilidad, le daba un plazo más de 90 días a los operadores, cuando la Constitución decía que en 24 horas. Y La además, Constitución debería regir, ¿no? efectivamente. Y además que no se debían haber fijado reglas adicionales a las que ya se fijaba en la Constitución. Creo que me parecía lógico el argumento. La Corte dice... A mí se no. me hace lógico también el argumento. El cambio de número de compañía a compañía fue de las cosas que se acordaron, se debatieron en la construcción de la ley. Entonces fue cuando establecimos las 24 horas. En otros países los mecanismos tecnológicos permiten que sea con un simple aviso. En México también, pero no Y quieren. es lo, pero En todavía 3 no horas llegamos a es ese el punto. promedio, 3 Así horas. es. ¿Me explico? Ahí en Estados Unidos es a través de encuestas y casi sin la autorización de los dueños de las líneas, ¿sí? Entonces aquí el IFETEL, cuando reguló el tema de la portabilidad, subió de condiciones a las previstas en la ley, ¿me explico? Y entonces fue como fuimos a una acción de inconstitucional, una controversia constitucional. O sea que el IFETEL se erigió como tribunal Así es. y le dio su propia interpretación a la ley. Estableció requisitos adicionales para la portabilidad. Finalmente, el Senado actúa vigilante del cumplimiento de una ley. Por eso utilizamos las acciones que la propia Constitución nos otorga. Y si la Suprema Corte fue ya así, dijo que no, pues yo ya. como presidente del Senado fui como ejercí esa acción. Finalmente la Corte determinó que no procedía y hay que acatar la Ni resolución modo. de la Corte. Bueno, Pero insisto, yo me esperaría a ver el engrose, porque en la discusión del Senado, de la Corte, si bien se votó unánimemente en contra de la decisión del Senado, de la controversia del Senado, hubo unos argumentos de ciertos ministros que hacen ver que no están muy no de están acuerdo. muy de acuerdo. A ver qué Habría que pasa. ver. Y tú, Mónica Uribe, ¿qué nos traes? Pues lo último del Papa, que es súper interesante, A la ver. visita de Raúl Castro
al Vaticano. Oye, México no viene al Papa, no viene a México. Cambiaron la ruta porque originalmente iba a volar el Papa directo de Roma a Filadelfia y iba a pasar antes a Cuba. Ese es un signo muy particular de la diplomacia vaticana. Oye, pero ¿qué fue lo importante? ¿Lo que dijo el Papa o lo que dijo Raúl Castro? Que con este Papa, eso fue lo al importante. rato él ya se va a volver católico otra vez, así lo dijo, y sobre todo es palabras otra más, vez. palabras menos. Ahora, aquí- Claro, es otra vez. Aquí, si me permites, amplío un poco el comentario del viaje del Papa Francisco. Viene a Cuba, pero antes de que termine el año va a Paraguay, va a Uruguay. Sí, son varias giras. ¿Me explico? Y no viene a México. No viene a México. No viene Pero a eso México. es claro por qué. Hoy mismo yo tuve la oportunidad de hablar con alguien de la Embajada de México en el Vaticano y me hablaba de su visión, de su percepción, de cuántas visitas ha habido a México de papas. Son 6. Ujú. 5 de 5 a Juan Pablo I. Juan Pablo y una II y del una anterior, de Benedicto XVI. de Benedicto, en 26 años de relación diplomática, Es mucho. frente a países, sí, que nunca ha venido, como es tiene que- Uruguay, Paraguay, y yo le decía, bueno, sí, estoy de acuerdo en eso, sí, solamente que México lo que representa para la Iglesia Católica. Sin número de fieles. La devoción, Eduardo también, la devoción. Hay Pues más no lo ha devo- hecho con ninguna hay otra más nación, devoción ¿no? en México que en Italia, por ejemplo. Sí. Nada más Claro, como claro. dato. Sí, no, claro. culturalmente Como- tiene como más Pero dato. peso. es la bronca que tiene con el clero más que nada, ¿no? Sí, La no es interpretación tanto aquí. una bronca con el gobierno como No. tal, sino la No. correlación interna de El fuerzas del arzobispado clero de México, yo he mexicano hablado con personas del arzobispado, y no lo quieren. No lo quieren. No lo quieren. No lo quieren. O sea, hay Se les hace demasiado liberal, porque el arzobispado de México, por lo menos la Es Ciudad de muy México, conservador. es archiconservador. No junto a- quieren al Papa. No lo quieren. No. Si es el representante de Dios Sí, en la pero- tierra. Pero no lo están entendiendo a este así. representante. Oye. a este no lo Oye, quieren, es ¿cómo? jesuita. ¿Cómo lo van a Es querer? jesuita, entiéndelo. No. Ese es el punto, es jesuita. Eso sí yo no lo acepto, ¿eh? Aunque no lo aceptes. Pues así es la realidad. ¿Qué le puedo decir, senador? Oye, pero va a Cuba. Va a Cuba. Sí, eso fue impresionante porque sí cambió Pero el Juan Pablo ya itinerario. ha ido a Cuba también. Sí, hicieron, por cierto, la famosa Misa de la Caridad del Sí, Cobre, me que es acuerdo. una belleza Pero lo enorme. de Castro sí me sorprendió, ¿eh? Pues es que son de formación católica, o sea, muchas Bueno, de las oye, perdón, ideas los que Castro traen estudiaron con los jesuitas con jesuitas y también. me parece que con, Sí. ¿Los con los hermanos? escolapios. Los hermanos claro. Castro tuvieron una educación jesuita. Sí, Y hasta Sí. que está el Papa jesuita. sí, ¿qué pues tal? dijeron que sí. Son los dos personajes en este momento de la política internacional. Uno, más bien, son dos grandes personajes. Sí, son dos de los grandes ¿sí? personajes. No los únicos, por favor. Y lo están haciendo bien. Sí. La Sí sabe- diplomacia sí sabes vaticana que- cambió que mucho. el Vaticano está metido en el restablecimiento de la relación, pues, de las fuerzas políticas en Venezuela. Claro. Claro, metidísimo. Pues Está de metido. ahí venía Parolín. Sí, Este es un secretario de Papa Estado. muy político, sin Muy- parecerlo, ¿eh? Muy político, está mucho, muy. metido en la relación de la estabilidad y de las acciones en Colombia. El Sí. Vaticano es un Es Papa es uno de los negociadores. latinoamericano que está viendo a Latinoamérica. Sí, Es el además. primero Está que realmente la accionando ve. en política exterior a Latinoamérica. Bueno, sí, oye, junto a Benito XVI, que dijo que la evangelización de México había sido pacífica. Sí. ¿Se acuerdan que eso dijo? ¿Qué tal, ¿Qué tal si no hubiera El sido? catolicismo de México en Latinoamérica América. había Dijo que sido en a la América. buena. Bueno, Yo estudié no es lo historia de mismo que Estados Latinoamérica. Unidos, que ahí mataron a todo mundo sin preguntar. No, Pero- es que aquí antes de preguntar, antes de matarte, ¿sí o no? Pues sí, pues ya no te entonces mataban. Bueno, digo, ¿no? hay un paso, pues. Pero lo que sucede es que no los papas eurocéntricos, todos habían sido europeos, Sí. son eurocéntricos, nunca vieron más allá y siempre han visto a América Latina como una reserva, pero en serio, una reserva. Y ahora no es el caso. Te voy a decir algo, La gran si diferencia. me dejas. Sí, te voy a dejo. decir algo. Te dejamos. Estuve yo en el Vaticano Sí. y pude saber algunas cosas, detalles de lo que ocurría, ¿sí? Y por ejemplo, el actual Papa, ustedes seguramente tienen ese dato, duerme no en las habitaciones. Sí. Sí, vive en la vive en Domo hotel, Santa Marta. vive en hotel vive Santa en Marta. un hotel. Sí. El lugar donde él llegaba, se lo adaptaron cuando llegaba como cardenal. Sí, y ahí tiene un vive. cuarto ahí. Era un cuarto normal, como Que una suite contrasta, junior. ahí va, que contrasta con la Ve, los departamentos nomenclatura papales. vaticana
italiana. Que donde- vive en unos palacetes. Así. No, ¿Me está... explicó? Oye, ya nos vamos. ¿Cuándo regresas? Cuando me invites, pero déjame actuar como principiante. Quiero mandar unos saludos, ¿me das chance? Manda un saludo rápido. De Tehuacán, a mis amigos Pepe Ceja, Tere Aguiluz, Maruca Aguiluz, Pilar Fernández, Pepe Bravo y Alejandra Márquez. Son mis amigos, te ven, les dije que voy a estar acá. Actúo como principiante. Está la bien, verdad. Miguel Barbosa, qué Sí. gusto. Miguel Barbosa, presidente de la mesa directiva del Senado y senador de Puebla por el PRD. Gracias, mi estimado. Que creo Barbosa. que soy aliado de Francisco, el Sí, Papa. me quedo Gracias. con eso, gracias. Adiós. Adiós.